Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Sí pueden escucharme? Sí, profesor, buenas noches. Perfecto. Gracias. A ver, vamos a comenzar con ustedes. Ustedes sí son de micro, ¿verdad? Ahorita comencé una clase y comenzaba a hablar de micro y como a los 15 minutos me interrumpieron y era clase de banca y mercado. Pensaba que ustedes estaban primero. Me confundí. Bueno. A ver, bueno, con relación al tema de la información de la plataforma, ayer en realidad no les pude eh, subir la información, pero hoy día ya está. Así que cuando puedan, desen una vueltita por la plataforma y ustedes ya van a tener información. Entendería que ya la pueden ver, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Entonces, yo les decía que la clase de ayer estábamos nosotros conversando, o mi objetivo en la clase de ayer y la clase de hoy es tratar de hacerles ver un poquito de lo que era la historia de la economía y cómo ha evolucionado, cómo las cosas han ido cambiando y pasando en el tiempo, pasando desde modelos de producción finalmente ya hasta modelos económicos, ¿no? Y llegar a lo que es la actualidad. Y ver que en ese surgimiento, sí, y ver que en ese surgimiento eh, aparecían o ocurrieron cosas interesantes como el paso que hubo desde el trueque al uso de la moneda, el mismo surgimiento de la moneda, la aparición del comercio, e inclusive la aparición de otras formas de producción ya que tenían que ver con la industrialización, la relación que en cierta medida también tuvo la economía con el surgimiento de clases sociales y, como les decía, hasta llegar ya a grandes modelos económicos que son los que actualmente se siguen con la finalidad de poder manejar una economía. En ese sentido, yo el día de hoy también les había dicho de que me interesaba poder entrar a revisar cierta información con relación a pensadores económicos. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que ellos aportaron? Y mi objetivo es tratarles de hacer ver cómo esto en cierta medida, si bien es cierto, lo dijeron hace bastante tiempo, pero hay cosas que todavía constituyen o son base para lo que es el pensamiento económico. Ese es el sentido de hoy. O sea, no es que mi objetivo es que ustedes se aprendan cosas de memoria sobre la historia, pero que sí conozcan algo de esta historia y entiendan cómo esta gente, que es importante para la formación de un economista por la forma de pensar, aportó ideas que hasta la actualidad tienen cierta vigencia. Ese es el sentido de ello. Entonces, entrando ya en el material, y antes de entrar en el material, déjenme ver la plataforma. Eh, plataforma, esta plataforma deberían aparecer. No tenemos nada más. ¿No les aparece todavía? No, no No, hay profe, no sale. Ya revisamos, no sale. No, profesor. Ya algo sucede con el tema de carga. Bueno, voy a explicarle con lo que tengo el otro curso de microeconomía. Ya mismo vuelvo a generar el tema de carga para que ustedes lo puedan ver. Pero van a encontrar algo como esto, ¿no? Donde ustedes van a tener la información que hasta el momento hemos comenzado a manejar. Eh, Puntualmente, lo que quiero que vean es esta información de aquí. Ustedes tienen aquí lo que son las diapositivas que ya hemos estado tratando. Van a tener información sobre lo que es el concepto de economía. Van a tener lo que ya vimos, la evolución de la economía. En ese link van a encontrar el video que ayer vieron y parte de las lecturas que a mí me interesa que ustedes refuercen en esta segunda parte de trabajo el día de hoy. Es decir que si yo le cliqueo aquí, me lleva al OneDrive. Y en el OneDrive ustedes van a ver esta información. Eh, se abre la información. Ya, van a ver esto, donde tienen aquí este primer link, es el video. Y estos son dos artículos que me gustaría que ustedes los revisen, los lean para que puedan complementar un poquito más lo que ayer discutíamos.
El día de hoy vamos a entrar ya en lo que les mencionaba, que era igual revisar los aportes que han hecho en este caso personas a a la teoría económica, y entramos en esta parte que son los principales exponentes, poder identificar los principales exponentes. Y entre ellos, bueno, ya abriendo el contenido, el material, ustedes van a tener esta información, eh, donde la principal, la diapositiva, que es la que resume toda la información, la tienen aquí, y ustedes van a tener otros videos relacionados con, que están ligadas a esta diapositiva. Y que los he colocado no con el sentido de que los vean ahorita, sino que cuando revisen la información, ustedes tengan un poquito más de información sobre cada uno de estos puntos que de manera genérica voy a tratar. Esperemos hasta que se nos abra la presentación. Eh, entonces vamos a entrar a la revisión de este material. Muy bien, entonces, como les decía, lo que estoy o lo que quiero revisar este día es ver temas relacionados con lo que aportaron ciertos pensadores de la teoría económica, y cómo esas aportaciones aún tienen vigencia. Y para eso, básicamente lo que nosotros, o en a gran medida de lo que vamos a revisar, o lo que contiene esta presentación, es justamente poder ver lo que es la escuela mercantilista y la escuela fisiocrática. Y dentro de esas escuelas ver diferentes pensadores que aportaron con conocimiento para la nutrición de la teoría económica. Eh, y eso es lo que ustedes pueden ver en primera instancia aquí. O sea, lo que trato de presentarles aquí, perdón, lo que trato de presentarles aquí es como una especie de gran resumen de lo que usted va a tener en esta diapositiva. Esto que ven aquí, como les digo, es lo que sería en gran resumen lo que usted va a tener dentro de la diapositiva. En cristiano, lo que les estoy diciendo es que vamos a revisar esta escuela mercantilista y esta escuela fisiocrática, y dentro de eso vamos a ver a diferentes pensadores como David Ricardo, Thomas Robert, Alfred Marshall, Leon Walras, y una serie de otros pensadores que aportaron temas interesantes sobre las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ya entrando en lo que es el trabajo que tenemos que ver, en primera instancia vamos a ver lo que implica el mercantilismo, ¿sí? Bueno, ¿qué implica puntualmente el mercantilismo? ¿En qué consiste? Voy a ir refiriendo cada uno de los puntos que ustedes van a ver aquí, y los voy a tratar de desarrollar, tratando de explicar un poquito más esto para que ustedes lo puedan tener de manera general. Y adicionalmente, como les decía, más adelante ustedes van a encontrar también un link donde pueden ver un video que está relacionado con esto. Entonces, desarrollando las ideas, en primer lugar, cuando yo hablo del mercantilismo, ustedes pueden ver aquí que me cita o me dice que esto viene derivado de la expansión militar y el incipiente desarrollo manufacturero. Esto como complemento de la producción clásica de la agricultura. Se incrementó notablemente el comercio internacional. A ver, lo sitúo en el tema de tiempo, ¿no? Esto básicamente es cuando los grandes imperios buscaban crecer. Y como el problema que ellos tenían es que justamente tenían poco desarrollo en la producción que ellos tenían, ellos vieron que tenían que conquistar nuevos territorios que habían identificado. Y en esos nuevos territorios justamente encontraban riqueza que ellos querían, ¿no? Y esto lo hacían puntualmente a través de lo que es la expansión militar. Era lo que buscaban hacer.
Y esto justamente como complemento del desarrollo de la agricultura que en ese momento tenían estas economías. Es decir, lo más importante, lo que sustentaba estas economías era básicamente el tema del el desarrollo agrícola. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que obviamente ambicionaban más cosas y se dieron cuenta que existían nuevos territorios y esos territorios quisieron conquistarlos para poder tomar su riqueza. Entonces no existía una economía monetaria, en cristiano no había monedas todavía, no surgía todavía el tema de monedas, el valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos tales como el oro y la plata. Es decir, que dentro de lo que es el mercantilismo, lo más importante, lo más destacado es justamente el hecho de poder acumular riqueza. ¿Y riqueza a través de qué? Riqueza a través de lo que es la acumulación de metales preciosos, puntualmente oro y plata. En consecuencia de lo anterior, emergieron de manera natural tres cuestiones fundamentales que generaban esta lucrativa actividad comercial. El tener el monopolio de la exportación. El monopolio usted sabe que es cuando uno solo produce y el resto simplemente demanda. Al llegar a estas nuevas tierras y tener estos nuevos recursos, tenían el control de los recursos y ellos eran los que proveían al resto de la tierra conocida de estas riquezas que venían del Nuevo Mundo. El problema de los cambios y su derivación, esto también fue otro tema que fue muy particular en el mercantilismo. Ellos trataron de desarrollar, a ver, para explicarlo de manera mucho más sencilla, el concepto de ellos era no perder riqueza. Ellos, cuando comercializaban con alguien más, comercializaban con otro país, lo que hacían era vender lo que ellos producían con la finalidad de que a través de la entrega de su producción recibir oro y plata. ¿Ya? Es decir, lo que más trataban de hacer es cuidar la economía, tratando de que ingresen estos metales preciosos, pero más bien no salgan. Era por eso que el hecho de comprar cosas a veces a otros países para poder producir, se prefería pagar con producción que tenía el país, más no entregando oro y plata. Repito lo que estoy queriendo decir aquí. Para ellos era muy importante la acumulación de riqueza. ¿La acumulación de riqueza a través de qué? A través de el hecho de tener grandes concentraciones de oro y de plata. Eso le daba poder a la nación, eso le daba poder al Estado, eso era lo que ellos perseguían. Y dentro de ese pensamiento, ellos vieron que si yo hacía comercio con otros países, el problema estaba en que ellos también iban a querer oro y plata. El problema estaba en que si yo compraba muchas cosas de otros países y pagaba con oro y plata, lo que iba a suceder es que el oro y plata que tenía se iba a ir perdiendo, ¿no? Porque a cambio recibía cosas para consumir. Entonces lo que sucedía es que la misma economía producía las cosas que necesitaba para tratar de no pedir a otros lados y lo que necesitaba, generalmente que se importaba hacia el país, de preferencia, si era posible, se pagaba con producción del mismo país, pero lo que se buscaba es que la salida de estos metales preciosos sea lo mínimo posible. ¿Ya? Y esto lo llevó a que justamente se entrara en el concepto de una balanza comercial, es decir, que hubiera una relación entre exportaciones e importaciones. Eran muy cuidadosos de eso. En cristiano, para resumirlo, ellos lo que querían era exportar más de sus productos para que a través de esos productos recibir oro y plata por el pago de esos productos, pero buscaban que la relación inversa, es decir, lo que ellos importaban, sea lo mínimo posible. Y repito, lo que se buscaba era tratar de solventar esas necesidades de producción con producción propia del país, y en el caso de que sea estrictamente necesario traer algo de afuera, se lo hacía, pero se prefería pagar con producción del país, más no con el oro y plata, porque entendía que ellos tenían, como les decía, la idea de que la riqueza o el crecimiento o el poder que tenía una nación estaba en función de la cantidad de metales preciosos que acumulaba. Estos son tres de las cosas más importantes que podemos ver aquí en el mercantilismo. Ahora,
Ya, el pensamiento se puede sintetizar, este pensamiento mercantilista se puede sintetizar de la siguiente manera. Lo primero, como les decía, era minimizar la exportación de oro y plata, dado que estos, en cuanto a medio de intercambio, como dinero o mercancía, representaban, en definitiva, la acumulación de riqueza, expresiones tangibles de los beneficios de las actividades exportadoras. ¿Qué significa esto? Entonces, minimizaban las exportaciones de oro y plata. Lo que menos querían hacer era desangrarse perdiendo oro y plata. Eso no querían hacerlo. Es decir, no querían recibir producción de otro país y entregar a cambio oro y plata. Eso trataban de cuidarlo. Eran, en cierta medida, proteccionistas. ¿Ya? Otra cosa que también era importante era minimizar la importación de bienes, salvo aquellos que participasen en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando el ingreso de aquellos que cumplían con aquellos producidos internamente. Entonces, en el primero, repito, lo que trataban de hacer es que no saliera oro y plata. El concepto de exportar oro y plata no lo querían a menos que fuera estrictamente necesario. En el caso de las importaciones de bienes, solamente se producían si eran estrictamente necesarios e indispensables para la producción. Y solamente en ese caso ocurría, como les decía, lo que buscaban era tratar de cubrir el pago de esos bienes que se traían de otro lado a través de producción interna del país, o se lo hacía también, o si ya no lo podían controlar, en ese momento entregaban estos metales, pero buscaban que no saliera esos metales preciosos. Entonces, cuando sea indispensable importar, que se haga el cambio con bienes internos, lo que les mencionaba, y que y no de equivalentes en oro. Entonces, cambio de producción, solamente pagaba esa producción con producción interna, pero de preferencia que no se entregaran metales preciosos. Buscaba lograr mejores coaliciones a los excedentes internos a cambio de valor duro en metales preciosos. En cristianos trataban de mandar toda su producción al extranjero y lo que pedían era que se les pagara con esos metales preciosos bajo el criterio, repito, de acumular eso a manera de riqueza. ¿Ya? Y utilización de manera preferente de insumos de producción nacional. Esto es quizás grandes ideas de manera general que me permiten a mí entender en qué consistía principalmente esta escuela del mercantilismo. ¿Se entiende lo que explico? ¿Alguien desea preguntarme algo hasta aquí? Niños, niñas. No, profe, sí se entiende. Está claro. Muy bien, muy bien. Entonces, eso implicaba el mercantilismo. Avanzando un poquito más con esto, como les decía, en esta parte ustedes pueden ver que hay estos videos donde ustedes pueden cliquear y van a tener un poquito más desarrollado la idea. Pero las ideas principales son las que ustedes tienen acá. Otra escuela que me interesaba poder presentarles era la escuela fisiocrática. Vamos a entender en qué consiste esta escuela. Ya. Los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo. Es decir, que el hombre goce de los beneficios de su trabajo era el principal derecho que sostenía la economía. Siempre que tal disfrute pueda armonizarse con el derecho de los demás, es decir, que nunca se viole el derecho de otras personas por disfrutar del beneficio de mi trabajo. Los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos. Esto también ya marca una diferencia con el mercantilismo. En el mercantilismo ocurría el proteccionismo del Estado. El Estado intervenía. ¿Para qué? Para cuidar la economía. Porque el Estado lo que trataba de hacer es que, como lo importante era acumular riqueza, hacía lo necesario para que las empresas produjeran, pero que no sacaran esa riqueza, sino que más bien esa riqueza aumentara, vendiendo los productos al exterior y recabando esa riqueza que venía del exterior. Y a menos que sea estrictamente necesario, ceder estos materiales. Pero ahí, con esto, lo que les quiero decir es que se nota una clara participación del Estado. Acá, en esta escuela fisiocrática, ustedes pueden ver que lo que me dice es que los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos. Solamente
se manejaba como concepto de participación del Estado, como me dice aquí, más allá del mínimo absolutamente indispensable, por ejemplo, para proteger la vida, para proteger la propiedad, para mantener la libertad de concentración. ¿Ya? Entonces, lo que puedo ver aquí es que lo que me dicen es que el Estado debería intervenir solamente en aquellas cosas que son propias del Estado, cosas muy puntuales del Estado, muy particulares que probablemente no las pueda hacer nadie más, sino que solamente el Estado la puede hacer, o porque pueden ser poco rentables para alguien que no sea el Estado. Y por eso es que aquí me resalta proteger la vida, la propiedad y mantener la libertad de contratación. Ya, yo les decía que estas formas de pensar son cosas que ocurrieron hace muchos años, pero que en cierta medida aún se las ve en la actualidad. Por ejemplo, si yo tomo lo que me dice el mercantilismo, donde yo tengo un Estado que trata de proteger eh, la salida de la riqueza que tiene, yo puedo hacer un símil con el Ecuador, con el tema de dolarización. Ya, ustedes saben que esa moneda no nos pertenece, nosotros compramos esa moneda en Europa, compramos los billetes de dólares que circulan en la economía. Entonces, es lo que para nosotros el dólar es como la sangre del cuerpo, en este caso del país, de Ecuador. Si nosotros permitimos que salga demasiada esa moneda, lo que va a suceder es que nos vamos a quedar sin moneda circulante aquí. Y eso va a generar un problema en la economía porque no se va a tener dólares para poder producir. Entonces, ahí ustedes pueden ver parte de esta figura de la participación del Estado que todavía se ve aplicada aquí en ciertas economías. Entonces, yo puedo ver ahí por ejemplo, el Estado es protección, bueno, el actual no, pero anteriormente el Estado era proteccionista en el sentido de que buscaba que la empresa nacional se desarrollara y esa exportación se vendiera al exterior para que al exterior recibamos dólares que ingresaban a la economía. Y tratábamos de cuidar esos dólares. Y por el contrario, lo más probable es que ustedes también lo vivieron, en el tema de las importaciones nos colocaron muchas restricciones a las importaciones. Y eso hacía que, por ejemplo, a aquellos que les gustaba traer cosas a través de Amazon y eBay, eh, el Estado le llegó a poner ciertas restricciones para poder comprar estos productos. ¿Cuál era la lógica nuevamente? Que si bien es cierto, nosotros no cuidamos oro, sino que cuidamos algo equivalente que sería para nosotros porque implica nuestra riqueza, cuidábamos los dólares para que esos dólares no se fueran al momento de comprar producción que le pertenecía a otro país. En cristiano lo que le digo es que yo le entregaba a los chinitos dólares y los chinitos me entregaban a mi producto. Pero como la cantidad de dólares en la economía está limitada, al hacer eso constantemente, lo que sucedía es que se iban los dólares. Y para eso el Estado intervino tratando de proteger justamente la producción nacional. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Muy bien, ustedes están trayendo ropa, ustedes están trayendo zapatos, quienes de aquí internamente producen eso para que les vendan a los locales y por ende encarecía la producción extranjera poniéndole impuestos mayores para que tuvieran una especie de, de traba, podría decirse, o de condiciones menos, o sea, precios mucho más caros comparados con la producción nacional. Aunque en ciertos casos los chinos son tan eficientes produciendo que así sea con impuestos, resultaba más barato comprarlo allá. Repito lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de hacer es un símil de todo esto que ya ocurrió en la economía y que se estudió, tratarlo de relacionar con el mundo actual. Ahora, en la parte de acá, ustedes pueden ver en la parte que estaba leyendo que decía los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos, ¿ya? A menos que sea más allá de lo mínimamente necesario, es algo parecido a lo que nosotros tenemos en el modelo actual. Entonces, el modelo económico actual habla de una figura del Estado, por el contrario, pequeña, poco participativa, ¿ya? Y que el Estado puntualmente se concentre en cosas que sean extremadamente necesarias. Bueno, eso fue lo que nos dijeron, o sea, es el concepto que nos vendían. La realidad es otra, pero estoy tomando solamente lo que nos decían que iban a hacer. Entonces, ¿qué le interesaba al Estado? Meterse en temas de, por ejemplo, de defensa.
¿Por qué defensa? Porque lo más probable es que nadie más quiera, o no va a haber una empresa que quiera hacer el trabajo de defensa, y el Estado no puede desprenderse de eso por cuestión estratégica. Otra cosa de la cual no se puede desprender es el tema de salud. Entonces, una parte importante de la salud dentro del Ecuador la controla el Estado, ¿no? Pero a pesar de eso, hay mucha también parte de la salud que la entrega o que las dan empresas privadas. ¿Sí? La educación, por ejemplo, también es otra. Es algo que no puede deslindar totalmente el Estado, ¿ya? Pero trata de reducir su participación a lo mínimo posible. Lo que quiero decirles con esto es que ustedes ven parte de las cosas que se pensaba en esta escuela fisiocrática también ocurriendo en los tiempos actuales, ¿sí? Ahora, se atribuye en este caso al francés Vincent Fourney la famosa frase dejar hacer, dejar pasar. Laisser faire, laisser passer. En cristiano, esta frasecita simplemente significa dejar hacer, dejar pasar. Lo que transmite esta idea es que las cosas en la misma economía se regulan por cuenta propia. No debe participar agentes, no debe haber la intervención del Estado, sino que en la misma interacción del mercado es el que finalmente termina estableciendo las condiciones de la economía. Y ustedes van a ver más adelante que justamente en ese pensamiento, esta interacción propia de las fuerzas de mercado, oferta y demanda, hacen que se produzcan cosas que la economía quiere y se dejen de producir cosas que la economía no quiere. Y asimismo se genera empleo para mano de obra puntual y se rechace otro tipo de mano de obra que la misma economía no va a requerir. Y que esos factores dentro de esa misma interacción terminan ajustándose, pero sin regulación mayor del Estado, la misma economía funciona por esa interacción de los agentes económicos y de las fuerzas de mercado, ¿ya? Ese pensamiento todavía lo manejamos actualmente, ese pensamiento todavía lo tenemos. Y lo podemos ver, porque hay ciertas partes donde justamente se está tratando de hacer o liberar para que las mismas condiciones del mercado las regule el mismo mercado. Les doy un ejemplo. Recientemente, las empresas camaroneras les quitaron el subsidio. El subsidio ya implica una participación del Estado, el subsidio del combustible, ya implica una participación del Estado. Entonces, ustedes pueden haber visto en las últimas 2 semanas de que ese tema está en discusión porque las empresas productoras de camarón, exportadoras de camarón, están requiriendo que el Estado siga subsidiando el combustible. Y el Estado, dentro de este pensamiento de querer intervenir en lo menos posible, lo que dice es, muy bien, ustedes me pesan por el subsidio que le doy. Entonces, yo lo que voy a hacer es retirar esto para que las mismas condiciones de mercado regulen. Ya. Eso vamos a verlos también que más adelante que esto es discutible, porque ustedes se van a dar cuenta que si bien es cierto, es bueno que opere el mismo mercado y se regule el mismo mercado, pero hay ciertas situaciones donde es importante que intervenga el Estado para tratar de mantener las cosas adecuadas, ¿no? Entonces, este tema que les menciono, en realidad es un tema interesante de discusión porque si usted ve las estadísticas de cada $4 que ingresan al país, generalmente uno de esos dólares, de esos 4 que pueden ingresar, uno de esos dólares proviene puntualmente de la exportación de camarón. Lo que quiero decir con esto es que el ingreso de dólares es casi un cuarto de todos los valores que ingresan por exportación provienen puntualmente de la producción de camarón. Esto me da a entender de que es un sector importante. Y si es un sector que tenía el subsidio de la producción perdón, del subsidio al combustible, es decir, con eso el Estado abarataba un poquito los costos que tenía, podía producir y en cierta medida era eficiente al momento de vender porque podía entregar un mejor precio al exterior. Si yo le quito ese subsidio, lo que va a suceder es que sus costos van a aumentar y lo más probable es que el precio del producto que ellos vendan ya no sea tan competitivo como el precio que tienen otros competidores en el exterior, ¿no? Entonces, repito, con esto lo que quiero es que usted vea cómo estos pensamientos todavía cobran vigencia a la actualidad. Eh, bueno, para los fisiócratas, la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía. Ustedes recordarán que los mercantilistas, o sea, si bien es cierto,
era importante para ellos la agricultura, pero más importante era la acumulación de riqueza a través del oro y obviamente la conquista de tierras, ¿no? Entonces, para ellos eso era lo más importante. Para acá, para los fisiócratas, la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía. Es decir, para ellos en ese tiempo era lo que producía la riqueza, capaz de generar el excedente del cual dependían todos los demás. Es decir, era la base tácitamente de la producción económica. Lo anterior incrementaría la proporción perteneciente a los terratenientes. El excedente se destinaría posteriormente a elaborar y consumir productos manufacturados, con lo cual aumenta la demanda y la riqueza de la nación, ¿no? Entonces, lo que aquí también resalta es que esta forma de pensar hizo que quienes tenían tierra tácitamente se volvieran quienes tenían la riqueza, ¿no? Pero también el hecho de explotar la tierra llevó a que se produjera más de lo que internamente se consumía, y esa producción adicional, más procesos de transformación, llevó a que se le diera como valor agregado ya manufacturando estos productos, ya haciendo un pasito adicional, generando algo más con los productos que antes eran puramente primarios. Para esta escuela, la riqueza de la nación procedía de la capacidad de producción. Es decir, que a diferencia del mercantilismo, donde la riqueza estaba en función de la acumulación de los metales preciosos, acá la riqueza procedía en función de la capacidad productiva que tenía una nación. Y no de la cantidad, como dice aquí, no de la cantidad de oro y plata que poseyeran. Por lo cual, por lo cual centrarán en el estudio, se centrarán en el estudio del dinero, no se centrarán en el estudio del dinero, sino en las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico, ¿sí? Ustedes recordarán en el video que vieron anteriormente que hablaron del dinero, pero también en ese video decían que el dinero, si bien es cierto existía, era una herramienta que estaba disponible, pero inicialmente no era tan importante. Y aquí justamente el espacio se da en este tiempo de la escuela fisiocrática, ¿ya? Porque aquí lo importante no era solo el dinero, sino más bien las fuerzas reales que permiten que la producción se genere, que desarrolle una economía. Eso era lo más importante, ¿no? El tener tierras y hacer esa tierra productiva y procesar esa producción era mucho más importante que simplemente el dinero. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí ya comenzamos a ver, luego de haber visto estas dos escuelas, comenzamos a ver, vamos a conversar un poquito sobre los aportes que pueden haber dado ciertos pensadores económicos. Y aquí puntualmente vamos a tratar a uno de ellos, que es Nae. Sistematiza, y estas cosas que ustedes van a ver aquí, hay algunas que vamos a estudiar aquí en nuestra materia. Por ejemplo, esta primera dice, eh, sistematiza y grafica el flujo circular de bienes y dinero en una economía ideal, también llamado cuadro económico o tableau economic. Este es el primer análisis sistemático del flujo de la riqueza el que centra las bases de la macroeconomía. Ya, en Cristiano, este señor, este pensador económico, lo que hizo fue explicar a través de un grafiquito que también lo vamos a ver en esta materia, explicar cómo se generan las relaciones productivas de consumo, la generación de riqueza entre los agentes económicos. Entonces, esto fue, para el tiempo que él vivió, fue un aporte interesante porque permitía a las personas poder entender cómo se generaba la riqueza y cómo se relacionaban los agentes económicos justamente para la producción, la generación de esta riqueza, ¿no? Entonces aportó con esta forma de representarlo, de graficarlo, ¿ya? Él también confiere a la agricultura la máxima importancia, confiriéndole la capacidad de crear riqueza a través de la agricultura. Es decir, aquellos que tenían tierras y esa tierra era tierra productiva, entendía de que al poner a trabajar esa tierra generando producción agrícola, esas personas generaban riquezas para la economía. Reconoce la existencia de 3 o 4 clases sociales. Esto también es interesante, ¿no? En función de entender de que a través de la agricultura se genera la riqueza, identifica 3 o 4 clases sociales que son, primero, los dueños de la tierra, los agricultores arrendatarios, es decir,
el que tenía la propiedad de la tierra, que no necesariamente era el mismo que la tomaba para producir. En ese caso eran agricultores que arrendaban, ¿sí? A estos terratenientes arrendaban la tierra para poderla producir. Y luego de eso estaban quienes eran los industriales, los que tomaban esa producción y le daban valor agregado, la procesaban, y finalmente quienes comercializaban esa producción industrializada. Entonces, él refiere de que básicamente este hecho de considerar a la agricultura como el principal generador de riqueza hace también de que me permite a mí entender cómo se estarían clasificando las clases sociales. Y él identifica a aquellos que tienen la propiedad de la tierra, aquellos que usan la tierra pero que no son propietarios, aquellos que toman la producción de la tierra y la industrializan y aquellos que comercializan el producto resultante de esa industrialización. Y esas cuatro, perdón, clases sociales él las identifica. Afirmó, afirmó que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que el producto creado por los agricultores y arrendatarios tiene que satisfacer las necesidades de las tres clases restantes. Es decir, que quien se saca el aire aquí es puntualmente el agricultor, pero quienes se benefician de ese esfuerzo que hace el agricultor son tácitamente las siguientes clases sociales. Porque el terrateniente va a recibir una paga por esa riqueza, perdón, por la utilización de la tierra. El industrial va a comprar el producto, lo procesa y va a ganar también por eso. Y el comerciante lo que hace es justamente también beneficiarse de la consecuencia de la industrialización y de la producción agrícola que se industrializa para poderla comercializar. Entonces, ustedes pueden ver que lo que él piensa es que el que en realidad aporta en gran medida aquí en esta forma de producción es el agricultor que genera riqueza para las otras clases sociales que son los terratenientes, los industriales y los comerciantes. Kesnay también presenta el cuadro económico, muestra cómo, a lo que les decía, presenta este tema del cuadro económico que muestra cómo circula el producto neto entre las tres clases sociales y cómo se produce cada año, ¿no? Entonces ahí él hace la relación justamente entre esos agentes que se identificaban en la economía, ¿no? Cómo la riqueza cruzaba desde el terrateniente, desde el agricultor al terrateniente, cómo la riqueza cruzaba entre el agricultor y el industrial, entre el industrial y el comerciante, y con este grafiquito que él creó demostró esa relación de generación de riqueza. Este máximo representante de la escuela fisiocrática argumentaba que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que se armonice con los derechos de los demás, ¿no? Entonces el hombre tiene como principal derecho disfrutar de lo que es lo que genera su trabajo, pero siempre y cuando eso sea aprovechado de manera armónica con los derechos que tienen el resto de seres humanos. Y aquí que considera que el gobierno no debería interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida, la propiedad y mantener la libertad de contratación. Es decir, el gobierno tendrá que abocarse solamente a lo que es estrictamente indelegable, estrictamente necesario por seguridad, estrictamente que lo tenga que hacer porque nadie más lo va a hacer. ¿Ya? Y eso parece mentira, pero es solamente ese pensamiento habla de un Estado totalmente achicado, un Estado totalmente reducido en burocracia. Entonces, de aquí es que surge ese pensamiento de que el Estado es obeso, que el Estado grande es improductivo, que hay que achicarlo justamente para que el Estado sea más eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque es justamente lo que él abandera, tener el Estado abocado, concentrado, enfocado en lo que es estrictamente su obligación, porque no puede delegar a nadie más. Era lo que justamente planteaba este pensador. Las ideas de Kirchner aparece como una reacción ante las restricciones feudales, las mercantilistas y las gubernamentales que restringían la iniciativa privada, ¿no? Entonces, al hacer que el Estado participe menos, abre la libertad, en este caso, para que las iniciativas privadas se desarrollen.
Con la mínima participación del Estado, los agentes tienen más libertad para poder crecer, era por lo menos lo que él planteaba. Muy bien, hasta aquí se entiende lo que mencioné. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a este pensador? ¿Se entiende lo que era la escuela fisiocrática? Niños, niñas. Sí, profesor. Profesor, Sí, profe. Sí, entonces yo entiendo que más o menos es como una explotación agrícola, claro, tiene que ver con la producción darle, agrícola. claro, Sí. darle mucha importancia a eso en base a al comercio libre, A la producción libre, no tanto el comercio, a la a la producción libre. producción libre, sí. Sí, 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 perfectamente tiene que ver con eso. O sea, pónganse también en el contexto del tiempo, ¿no? Miren, el año 1600, 1700, no había mucha industrialización. Entonces, cuando no hay mucha industrialización, ¿qué era lo que generaba puntualmente la riqueza? La explotación de la tierra. Entonces, hay que ponerlo un poquito, hay que retroceder un poquito en el tiempo. Actualmente, la gran generación de riqueza, de repente, si bien es cierto, la agricultura aporta mucho a la generación de riqueza, pero la mayor generación de riqueza actual tiene que ver con la industrialización, el dar valor agregado a los productos y también el desarrollo de intangibles como el conocimiento. Eso genera mucha riqueza para las naciones. O sea, actualmente es diferente. Por eso lo que les estoy pidiendo que vean o se visualicen años atrás, cuando no existía este tipo de desarrollo industrial, ¿ya? Donde lo más importante justo para generar la riqueza era la explotación agrícola o el uso de la tierra para la generación de riqueza. De acuerdo, que es NAI. Puntos más importantes que se entiende, se comprende la idea, ¿no? Este obviamente está relacionado con la escuela fisiocrática. Vamos a ver otro pensador que también es muy interesante. Nosotros los economistas les decimos que este es el padre de la economía. ¿Ya? Y vamos a tratar de entender los aportes que en este caso hizo Adam Smith. Lo más probable es que ustedes lo han de haber escuchado. Entonces, sin duda el aporte más fundamental se constituye en la célebre obra La naturaleza y causa de las riquezas del hombre. Sus ideas fundamentales pueden resumirse en los siguientes puntos. ¿Ya? Básicamente Smith lo que trataba de explicar es por qué los estados son ricos. Porque algunos son ricos y obviamente porque otros son pobres, en el tiempo que él estaba, ¿no? Pues trataba de explicar por qué se generaba la riqueza en ciertas naciones y por qué en otras no. Y ese fue el gran aporte que hizo la economía. ¿Y qué puntualmente nos describe Smith? Entonces nos dice, el funcionamiento económico de la sociedad descansa en las leyes del mercado y la interacción del interés individual y la competencia que se genera. El empresario se ve obligado por fuerza de la competencia a vender mercancías a un precio próximo al costo de la producción. Ello le obliga a ser más eficiente, lo más eficiente posible, a modo de mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. Esto, aunque ustedes no lo crean, actualmente es quizás todos dicen, pero eso es lógico, ¿no? Eso lo ven lógico ahorita, pero imaginen en el tiempo que él estaba. O sea, él viene con esta idea revolucionaria que dice, bueno, a ver, aquí lo que sucede es que lo importante son las leyes de mercado. Todo recae en las leyes de mercado. Y en el resultado de la interacción y el interés que pueda tener cada uno de los participantes del mercado y la competencia que se genera. Por eso es que él dice que generalmente debido a esta competencia, debido a que hay varios que están participando del mercado, eso hace que el productor tenga que vender al precio lo más próximo a lo que le cuesta producir, ¿no? Entonces baja tanto su precio, no tiene tanto margen, que tiene que a veces vender con una pequeña diferencia con relación a lo que le cuesta producir. E inmediatamente usted como empresario pensaría, bueno, ¿qué hago para ganar más? ¿Cómo puedo ampliar mi margen de ganancia? Y yo veo que hay otros que están haciendo lo mismo que yo y están vendiendo el producto casi a un precio hasta más bajo, puede ser que el mío, o al mismo precio. ¿Cómo yo aumento mi margen de ganancia? Entonces ahí inmediatamente surge el concepto de eficiencia en la producción. Y lo que entienden estas personas es que no es tanto generar más ingresos, porque el mercado mismo no me van a pagar más por mi producto, porque es lo que más o menos todos están cobrando. Entonces, si no puedo trabajar en los ingresos, lo que yo debería trabajar es en los costos.
Y en esos costos es donde yo tengo que actuar para tratar de bajarlo, ¿ya? Y de esa manera volverme más eficiente. Y comienza a crear este pensamiento de que justamente este concepto de competitividad dentro del mercado genera mejores condiciones para los consumidores, para las empresas. Y tiene lógica lo que él plantea, porque ¿quiénes se benefician por tener precios más bajos en la economía, en un mercado? Obviamente los consumidores. ¿Quiénes? Bueno, me pregunto, ¿las empresas se benefician por el tema de competencia? Por supuesto que se benefician, porque esas empresas, debido a que tienen que pelear con otros por la parte del mercado que inclusive puede estar ya saturada, es decir, ya la gran mayoría tiene parte de ese mercado, tienen que volverse más eficientes, bajar sus costos para poder seguir participando en el mercado. Y esa pelea, esa lucha, esa rivalidad es lo que genera pues, condiciones ideales tanto para productores y consumidores. En sí el mercado se beneficia. ¿Se comprende lo que plantea en primera instancia Smith? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Le suena algo presente? ¿Se asimila algo Es la presente? misma que hacen ahora. Muy bien, muy En la bien. actualidad pasa. Muy bien, es lo que pasa actualmente. Perfecto, perfecto. Ustedes como empresarios tienen este parte del pensamiento arraigado, ¿no? Y miren, miren lo interesante, aquí surgen conceptos de competencia, conceptos de eficiencia, eh, de una persona que los acuñó por allá por 1700, ¿ya? Pero que son conceptos vigentes hasta la actualidad. Es decir que, o sea, no es porque alguien en una noche pensó todo esto y se planteó, o sea, esto viene de la acumulación de una serie de conocimientos que diferentes pensadores aportaron a la ciencia económica, ¿no? Bueno, seguimos viendo con lo que nos dice este señor Smith. Entonces, fue defensor del laissez-faire en cuanto a la no intervención del gobierno en los asuntos económicos. Entonces, él, como recuerdan, este dejar hacer, dejar pasar, quería decir o quería dar a entender de que el mercado se regula solo. No debe haber mayor intervención del gobierno, del Estado en realidad, no del gobierno. Debe haber mayor intervención del Estado. Entonces, para promover el bienestar y los mejores medios son el estímulo del propio interés y el desarrollo de la competencia. Nuevamente aquí resalta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que el mercado crezca? El mismo interés por producir y la misma competencia que se genera en el mercado hace que las condiciones del mercado mejoren. Era lo que él proponía. Es decir, el Estado no tiene por qué intervenir, el Estado no debe estar presente. El mismo mercado debería regularse en sus condiciones. Y eso es lo que hace crecer al mercado. Es el pensamiento que él postula. Ahora, actualmente es discutible eso, es discutible y por eso le cité el tema de los camaroneros, ¿no? Entonces, si yo pienso como pensaba Smith, podría estar haciendo lo que hizo el presidente. Es decir, muy bien, señores, esto es mercado y ustedes saben cómo funciona el mercado se regula solo. Ustedes tendrán que ser más eficientes, tendrán que bajarle en algo para poder compensar eso que le estoy quitando ahorita, que es el subsidio, ¿no? Pero también es interesante poder ver el hecho de lo que yo les citaba, de que decía que en realidad eso es una cifra real. De cada $4 que ingresan por exportaciones aquí en el Ecuador, uno proviene del área camaronera. Entonces, es bastante. Y si yo quito el subsidio a estos que generan un cuarto de todo el dinero que ingresa al Ecuador por producción, por exportación, o sea, como que estoy golpeando a mi mismo aparato productivo, ¿no? Entonces, algunos podrán decir, bueno, es el mercado solito se debe regular. Ellos tendrán que ver cómo se hacen eficientes, ¿ya? O también puede decir otro, bueno, hay que ver las condiciones mínimas que podríamos asegurar para que ellos tengan todavía un espacio mayor de maniobra. No sé si soy claro en la idea que presento. Eh, eh, Actualmente, si bien es cierto, hay algunos que siguen o que les parece interesante estos postulados de la economía, del libre mercado, pero hay otros que también defienden el hecho de cierta participación, que sea mínima del Estado, para asegurar condiciones mínimas de competencia. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué lo irá? Bueno, veremos en el tiempo. Veremos si el mismo mercado se regula o si finalmente en realidad necesitamos la intervención del Estado para tratar de participar, seguir teniendo un producto que sea competitivo para poder exportar.
es discutible. Bueno, también vemos que el análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa en la teoría de la acumulación. Sostiene que la distribución del ingreso se distribuye entre las diversas clases sociales y de manera preferente entre los capitalistas y terratenientes. Esto es muy, muy, muy interesante, porque es parte de lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Y aquí cito la famosa frase que en realidad a mí me pudre cada vez que la escucho, que el pobre es pobre porque quiere, ¿ya? Y esto me da pie en el sentido de que aquí lo dice Smith, o sea, el ingreso se distribuye en las diversas clases sociales, de manera preferente entre capitalistas y terratenientes, es decir, entre los dueños del capital y los dueños de la tierra. Son los que generalmente se reparten la riqueza, ¿ya? ¿Qué le quiero decir con esto? Imagínense un obrero que apenas recibe un sueldo básico. ¿Cómo ese obrero, cuando la canasta básica, es decir, lo mínimo que necesita una familia típica del Ecuador, para poderla cubrir casi cuesta el doble y él apenas gana la mitad? Es decir, que él, si destina todo su ingreso, todo su sueldo básico a comprar esa canasta, apenas le alcanza para cubrir la mitad. Apenas le alcanza para cubrir la mitad. Es decir, que ni siquiera cubre la totalidad de lo que él requeriría en realidad para poder tener su familia un desempeño normal con todo lo que consume una familia promedio ecuatoriana, ¿ya? Ahora imagínense, si todo el dinero lo destina para esto, ¿cómo va a acumular capital? ¿Cómo esa persona va a guardar algo para invertirlo y para poder hacer crecer el dinero? Pero en cambio una persona que tiene tierra, que tiene capitales, ¿qué es lo que va a hacer? La misma tierra, el mismo capital va a generarle mayores ingresos, ¿no? Porque eso va a trabajar por él. Entonces, nuevamente, miren lo interesante que él menciona, ¿ya? Que justamente esta distribución de las riquezas se da en las clases sociales, pero esa riqueza, él es consciente que preferentemente le llega a quienes tienen capital para poder producir, a quienes tienen tierras para poder producir. Por eso es que les digo, es importante, es muy importante, no solo pensar en los grandes grupos de producción, sino también pensar en en el entramado más bajo de una economía, más pequeño de una economía. Si yo no permito que las personas tengan una oportunidad para ahorrar, para invertir, para comprar activos, ¿cómo voy a permitir que la economía crezca? Les pongo otro ejemplo. Eh, lo más probable es que sus papás o inclusive ustedes estén dentro o hayan comprado en algún momento una casa. Y lo más probable es que aquellos que hayan comprado casa están endeudados, ¿ya? Les hago razonar simplemente con esto. Les pongo mi caso personal. Mi casa que es una casa que está fuera de Guayaquil, es una casa común y corriente. Me costó en su momento, hace más o menos 10 años, $78.000. Obviamente no tenía los $78.000 y tuve que endeudarme a 25 años de condena con el Seguro Social. Pero con el tiempo, si bien es cierto, los economistas decimos, patea todo hacia adelante porque en el largo plazo todos estamos muertos. Endeúdate porque en el largo plazo todos estamos muertos. En otras palabras, endeúdate porque en el tiempo veremos qué es lo que pasa. Pero en algún momento yo me senté y me puse a sacar números y resulta que en esos 25 años yo pago mi casa. ¿Saben cuántas casas adicionales termino pagando? Dos más. ¿Cuál es el juego que ocurrió ahí? En la economía, si bien es cierto, yo tuve una casa, pero sucede que el banco o la entidad financiera se llevó la plata que invirtió y adicionalmente ganó dos casas. Entonces, ¿cómo nos pueden hablar a nosotros de que esto nos están dando oportunidades para poder crecer cuando un ciudadano pierde en ese proceso tácitamente dos casas? Yo lo he pensado, yo lo he analizado, ¿ya? Y ahora se entiende por qué estos grandes grupos de poder obviamente tienen más riqueza. ¿Quién finalmente termina teniendo estas dos casas? El banco que financió la operación. Es justo, repito, o sea, es algo justo, es algo lógico. Ellos arriesgan su capital y ganan.
pero quiero que ustedes vean cómo la riqueza, ¿sí? En este caso, cae del lado de quienes tienen capital. El banquero, sin despeinarse, solamente lo que hizo es prestarme dinero. Yo me estoy rompiendo el lomo por 25 años para pagar mi casa, para pagar la deuda que tengo con el banquero y para pagarle las 2 casas adicionales que se lleva ese banquero. Y ven lo injusto que a veces es el sistema, que finalmente termina, aparentemente nos beneficia, porque usted me dirá, bueno, usted ya tiene su casa, no sé qué, pero en ese proceso, repito, se perdieron, o yo perdí 2 casas. Por eso es importante poder entender esto, ¿no? Y aquí viene también un mensaje subliminal que siempre les doy a la gente cuando vemos este tema de la compra de activos. Un sano consejo para ustedes, y creo que ya se los mencioné en el inicio, y si no se los menciono, bueno, se los tomo aquí en esta parte, es que, bueno, yo por lo menos lo estoy pensando así con mis hijos. Cuando ustedes se quieran endeudar con una casa, no compren las casas que actualmente existen, no las compren, ¿sí? No las compren, prefieran ustedes construir su propia casa. Y cuando tengan dinero, inviertan en un terreno. Y poco a poco van construyendo la casa que a ustedes les interesa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, a veces por desconocimiento, pero también a veces por el hecho de querer tener antes lo que yo podría conseguir en el tiempo, hace que yo me endeude por, por consumir eso ahorita y no esperarme el tiempo correspondiente para poderlo tener más adelante en el tiempo. Entonces, mi sana recomendación es cuando ustedes tengan hijos o ustedes mismos, cuando vayan a invertir en una casa, cómprense algo más barato, cómprense un terreno y poco a poco van construyendo la casa que tienen. Y en realidad también eso es otra ilusión que nos crea la misma sociedad, ¿no? Usted cree que porque las casas están acá por Villa Club, por acá por La Joya, son eh, casas que en realidad valen lo que uno compra. Cuando ustedes tienen una casa y se dan cuenta con los materiales con que construyeron estas majaderías, se van a dar cuenta de que en realidad esto está sobrevalorado, ¿sí? De repente lo que puede servir en realidad aquí es el terreno, pero la estructura no da para costar tanto. Pero eso es parte de la misma burbuja que en su momento creó la economía. Actualmente esa burbuja se está desinflando. Si ustedes vienen a estas ciudadelas, van a ver que hay muchas casas que están botadas. Y esas casas que están botadas son casas que en su momento la gente se endeudó, como la economía iba bien, comenzaron a comprar estos activos, pero resultó que en ese tiempo, luego de un tiempo, la economía le fue mal, ya no tuvieron trabajo, no pudieron pagar y, como siempre, repito, las entidades financieras no pierden. La entidad financiera finalmente, como no pudo pagar, muy bien, deme su casa, le hago el cruce con la deuda, si lo vendo a un precio adecuado, le cubro la deuda y si no, si le falta porque no me pagaron lo que es por la casa, usted me sigue debiendo. ¿Ya? Y en ese proceso, como les digo, el que tiene el capital es finalmente el que termina acumulando más riqueza. ¿Se entiende lo que planteo? ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. Claro como el agua. Muy bien. Sí, profesor, sí se entiende y muy claro. ¿Alguien desea comentar algo de lo que han visto? O sea, miren, entiendan que un profesor viene y da su punto de vista y trata de llevarlos hacia cierto conocimiento, pero la palabra mía no es palabra santa. Es decir, yo siempre estoy abierto al debate. Puede ser que algunos no coincidan con esto y me gustaría a veces escucharlo, porque puede ser que alguien no coincida con esto y es interesante escuchar esos puntos de vista. ¿Alguien tiene algún comentario con relación a lo que propuse? Es en contra. Me encantaría poder escuchar los comentarios. Si son en contra, mejor. ¿Vamos? ¿Alguien? Profesor, yo Sí. hasta el momento creo que sí no ha variado mucho en el ámbito histórico, porque en la escuela fisiocrática, como usted dijo, siempre tiene mayor poder el que ya tenía El recursos capital. antes de iniciar. En la escuela fisiocrática, como el mayor origen de riqueza era la agricultura, los terratenientes que ya tenían tierra, ellos podían darse el lujo de invertir, o sea, ofrecer sus tierras y obtener dinero. En cambio, de la clase trabajadora, en ese caso era la agrícola. Correcto. Y actualmente, con lo que hemos visto con Adam Smith, que son sus ideas se mantienen hasta la actualidad,
Aquí donde el que tiene más recursos es el capitalista o el que ya tiene capital, el cual puede darlo para invertir a costa a costa de la parte trabajadora. O sea, no ha variado mucho en el ámbito histórico, solo ha Sí. variado quien tiene los recursos. Muy bien, perfecto. Eh, bueno, yo sí creo que es importante, ¿no? Por eso es lindo estudiar la historia, porque uno aprende, y ustedes pueden ver que estas pocas líneas que están acá están ricas en conocimiento, y más que nada para ustedes. Y aquí, por ejemplo, si yo estuviera sentado del lado de allá y no supiera nada de esto y recién me estuvieran comentando esto, a mí me surgiría una idea interesante aquí. O sea, yo ya me estoy dando cuenta que la única manera en que yo voy a poder tener más riqueza va a ser no trabajando más, no siendo más empleado, sino que ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar, invertir en lo que son activos, invertir en tener dinero, en tener capital o tener elementos o bienes productivos. Invertir en tierras, invertir en edificios, invertir en maquinaria, invertir en algo que genere esa riqueza. Ustedes habrán escuchado a este chinito Kiyosaki, creo que habla sobre padre rico y padre pobre. En realidad, Kiyosaki lo que les habla son estas ideas de Smith. Es algo que no es de ahora. O sea, él, claro que lo presenta de esa manera tan interesante, ¿no? Él dice, hace la comparación entre un papá rico y un papá pobre y la transmisión de conocimiento con relación a cómo invertir, cómo producir, que finalmente hacen a sus hijos. Pero usted puede ver que, bueno, eso para mí creo que es ficción, no sé si será verdad, pero dentro de todo esto hay un hombre, el que escribe ese libro, que entendió esto, que comprendió estas ideas que ya lo dijeron otros hombres y que simplemente lo que está haciendo es presentarlo de una manera un poquito más elegante. Pero mucho de eso que él aporta ya está escrito, o sea, en realidad ya está dicho, y alguien más ya lo dijo. De acuerdo, bueno, interesante este tema también de Smith. Voy a pasar a la siguiente, permítanme. Ya, entonces, dicho excedente podría destinarse a la ampliación del consumo, pero el resultado para la sociedad sería mejor si dicho excedente de fondos se ahorrara. La renta se convierte en fondos que más tarde ampliarán la producción. Podría considerarse como el determinante básico del ritmo de acumulación, que a su vez la tasa de expansión económica. Aquí nuevamente hay un mensaje subliminal, ¿no? O sea, usted va a tener excedente en su vida y usted no tiene que correr a gastar ese excedente. Yo jugaba la selección y yo como quería estar en onda con la selección, voy y me compro la camisa de maratón y me invierto, me gasto 70, 80 dólares para poder tener la camisa. ¿Qué es lo que sucede? Te comienzas a desangrar, te comienza a salir dinero. Al final, si te quieres dar el gusto, la misma tontería, igual terminamos llorando, me voy a la bahía, me compro una réplica de 10 dolaritos, 15 dolaritos y es el mismo efecto. ¿Ya? O si es posible, ni me la comprara en realidad para poder utilizar ese dinero y ponerlo a producir. Aquí viene nuevamente el mismo mensaje. El excedente de la sociedad sirve luego para ahorrar y generar mayor riqueza. Y eso justamente aporta al crecimiento de la economía. Smith también destacó los efectos de la acumulación de los beneficios de los empresarios, pues se reinvierte en maquinaria, lo que permitirá mayores posibilidades de división del trabajo y el aumento de la producción y por tanto conducirá a una mayor riqueza. Es decir que Smith también se dio cuenta que el empresario comenzaba a invertir en máquinas porque eran más eficientes, mejor productivas, tenían mejor capacidad, producían más rápido y eso obviamente llevaba a niveles mayores de riqueza por esa inversión. Entonces, todo lo que se producía se canalizaba nuevamente con fin productivo, más no de consumo. Las ideas expuestas harían que el sistema económico funcionara de manera independiente del gobierno o de las personas, como si una mano invisible, este también es el gran concepto que siempre lo van a tener con Smith, como si una mano invisible regularizara el sistema. Era una forma de decir de Smith de que el mismo mercado se regulaba. Él daba a entender como que una mano invisible intervenía en el mercado y hacía que las cosas finalmente se ajustaran. Y esa mano invisible era el resultado de esta interacción entre las fuerzas del mercado.
Cuando ustedes lean, o si a alguien le interesa leer un poquito a Adam Smith, va a ver que justamente cuando pongan el nombre lo van a ligar a este tema de la mano invisible. Entonces, esta mano invisible se esboza como una caracterización del modo en que funcionan los mercados. No solo asigna las tareas, sino que dirige a las personas en su elección de ocupación y hace que tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. El mercado regula cuáles son las mercancías que han de producir. La esencia de la economía de mercado es que todo, perdón, se convierte en mercancía con un precio y que la oferta de estas mercancías es sensible a los cambios que en ellos se experimentan. Es decir, todo se puede transformar en mercancía, todo se puede comercializar, pero finalmente el mismo mercado es el que termina regulando las condiciones. El mismo mercado hace que se demande mano de obra de cierto tipo y se desprecie otra. El mismo mercado hace que se produzcan ciertas cosas y se dejen de producir otras. Pero eso es resultado de la misma interacción del mercado. Entonces el mercado el que decide la cantidad de bienes que se producen, la demanda por estos bienes incentiva a los productores posibilidades de obtener más beneficios aumentando la producción de dichos bienes. Estas interrelaciones de consumidores y productores determinan la cantidad de bienes que se producen. Para resumirles todo esto que ustedes, bueno, que Smith lo plantea como la mano invisible, repito, es el pensamiento que él tuvo o su teoría que postuló en el sentido de que él decía que el mismo mercado regula todas las condiciones. El mercado dice, es tan sabio que dice qué hay que producir, el mercado es tan sabio que dice qué mano de obra se debe demandar, el mercado deja de producir ciertas cosas porque ya el mismo mercado no lo necesita, pero todo eso es resultado, repito, de que no intervenga el Estado, sino que los mismos agentes económicos terminen con su interacción regulando las condiciones del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, tienen el concepto de mano invisible. Si les pregunto sobre esto en el examen, repito de manera muy sencilla, la mano invisible implica el hecho de que las mismas condiciones del pensamiento de Smith, las mismas condiciones del mercado son las que regulan la eficiencia de este mercado. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? A ver, seguimos creo que con este tema de la mano invisible. Se esposa como una... No, este estaba, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. Ya. Muy bien, terminamos con Smith y vamos ahora con otro pensador. En este caso es David Ricardo. Ricardo constituye uno de los pilares, perdón, de la escuela clásica de economía y desplazó el énfasis desde la producción a la distribución. Aquí hay un cambio, ¿no? Entonces, ya no se, para David Ricardo no es importante solo la producción es importante, pero él centra su análisis no en la producción, sino en la distribución de los productos, de eso que se genera como producción. Y es el punto de partida para un estudio posterior del comercio internacional. Aquí yo ya puedo ir viendo de que Ricardo, o sea, si bien es cierto, respeta lo que propusieron con relación a que la producción genera riqueza, pero Ricardo dice, no, hay algo más. El hecho de comercializar también genera riqueza. Y finalmente sienta las bases para lo que serían las teorías de comercio internacional. Los aspectos más significativos de su indagación y aporte son los siguientes. Primero, bueno, descubrir la base que permite el intercambio entre las mercancías y las relaciones que de él se generan, interesándose en los precios relativos más que en los precios absolutos, en atención a que las mercancías obtienen su valor de dos fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesario para generarla, ¿no? Entonces, David Ricardo se centra en el tema de la comercialización y él comienza a hacer un análisis en relación al criterio de entender de que hay precios relativos y precios absolutos. ¿Ya?
Los precios absolutos son los que están dados en moneda. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, este control vale $10. Ese es su precio absoluto. Pero los precios relativos son los precios que tiene un bien en comparación con otro bien. O sea, yo establezco el precio de un bien en función de otro bien. En cristiano se los digo así de manera más sencilla. Ya, imagine que yo tengo un caballo, ¿no? Un bien es un caballo. Y, y con ese caballo también hay otro bien que son las gallinas. Y resulta que en esta economía, si yo establezco el precio, establezco este precio relativo, yo para poder tener un caballo necesito sacrificar 5 gallinas. O para poder obtener 5 gallinas necesito sacrificar un caballo. Es decir, que si yo quiero tener 5 gallinas más, debería dejar de comprar un caballo para poder obtener esas 5 gallinas. Es la relación, por eso se llama precio relativo. Yo establezco el precio de un bien en relación del precio de otro. ¿Y para qué me sirve esto? Para comenzar a pensar en el hecho de que yo, para poder obtener ciertos bienes, tengo que sacrificar otros al momento de requerirlos. Por eso es que les digo, si yo quiero tener gallinas, ya no compraría un caballo, ¿ya? O si quiero tener un caballo, ya no compraría gallinas. Y si quiero tener más de uno, tendría que sacrificar el consumo del otro. Eso implican los precios relativos. Entonces, repito, el precio absoluto es el precio que a mí me dan con relación al precio del bien monetario. Y el precio relativo es establecer esa relación que habría de un producto con relación al otro en su precio. En atención a las mercancías, obtiene su valor, él resalta aquí que las mercancías se obtienen su valor en función de dos fuentes. La primera que él comienza a citar es que introduce el concepto de escasez. Y él claramente nos muestra aquí algo que nosotros también ya conocemos, de que un producto tiene su valor en función de qué tan escaso es. Por ejemplo, el agua si yo vengo y les vendo, imagínense que estamos todos en la playa, estamos cerquita al mar, y yo le digo, ¿sabe qué? Le vendo un vaso de agua de mar. Usted me dirá, bueno, ¿cuánto pagaría por ese vaso de agua de mar si yo estoy en la playa? Lo más seguro es que usted me diga, no, no tiene ningún valor, porque aquí hay cualquier cantidad de ese producto, ¿no? Pero ¿qué sucedería? Imagine que no es agua de mar, sino que es agua dulce y usted está en un desierto y yo le vendo un vaso de agua en un desierto. Y no hay ningún otro lugar que le venda agua. Lo que quiero transmitir con esto es que qué tan escaso puede ser un bien dentro la escasez de un bien puede hacer de que un producto tenga mayor o menor valor, dependiendo de la situación de escasez. Y es lo que justamente plantea Ricardo. Es decir, el valor de las cosas pueden estar en función, en primer lugar, de la escasez y en segundo lugar, dependiendo de la cantidad de trabajo que es necesario para poderlas obtener. Entonces, ¿qué tanto trabajo yo asigno para poder producir algo le puede dar valor también a ese bien? ¿Sí? Esto es lo que pensaba Ricardo. Nuevamente les digo, sitúense en el tiempo que ellos vivieron, 1700, donde muchas de las cosas eran manufacturadas. Entonces, gran parte de la producción se hacía con las manos, dedicaban muchas horas hombre de trabajo. Entonces, un bien también asumía su valor en función de qué tanto era necesario canalizar trabajo para poder elaborar ese bien. Entonces, lo que él plantea son estos dos elementos que pueden permitir, que nos permiten actualmente a nosotros entender de que un bien depende de qué tan escaso sea y un bien depende de todo lo que yo necesite, le asigno en trabajo para poderlo producir. ¿Ya? Es lo que plantea Ricardo. ¿Qué más tenemos con relación a Ricardo? A ver. Ya, bueno. Entonces, Ricardo dice también que su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos comparativos fueron contribuciones más significativas en el mundo de la economía, ¿no? Entonces, estos son dos grandes de los aportes y uno de los que ya les comenté que era justamente el hecho de comparar el costo, inclusive el precio de los bienes, ¿no? Era lo que se resalta que fue lo más importante que el aporte. Las diferencias entre la calidad de la tierra determinan que
que el bien, si bien los propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generaría solo lo justo para poder cubrir costos sin lugar a renta. Esto también es interesante, ¿no? Él vio que no necesariamente toda la agricultura o todas las parcelas dedicadas a agricultura producían a lo mismo, y que en cierta medida también se producía como una especie de diferencia entre aquellos que podían tener, por ejemplo, en las zonas donde la tierra era más fértil, tenían mayor nivel de producción comparado con aquellos que tenían tierras que eran menos fértiles, ¿no? Y eso hacía que quienes tuvieran tierras más fértiles sea mucho más sencillo poder acumular riqueza comparado con aquellos que no la tenían. En cristiano, esto si lo vemos también en relación a los países, aquellos países que tienen tierras fértiles para poder producir, por ejemplo el Ecuador, deberían tener más riqueza bajo ese criterio, comparados, por ejemplo, con los israelitas que viven en un desierto. Pero podemos ver en la actualidad de que no es necesariamente así. Los israelitas, a pesar de tener un desierto, tienen quizás gran parte de la producción agrícola. Por ejemplo, ellos son los principales productores de naranja de la zona del Medio Oriente, y ellos están produciendo en un desierto y nosotros a veces ni siquiera producimos gran cantidad de naranja. Pero bueno, regresando a ese tiempo, lo que él planteaba esta situación que también era importante considerar. El crecimiento de la población acompañaba la expansión económica. Recuerden que él decía de que lo que le daba valor a un bien era qué tanto trabajo se le asignaba. Y aquí esto se liga con este punto de aquí. El crecimiento de la población acompañaba la expansión económica y que esta expansión generaría un aumento de las necesidades de alimentos, lo que solo podía satisfacerse a costos más altos. Ya, es decir, que generalmente el crecimiento de la población hacía que un país tuviera más mano de obra. Y si tenía más mano de obra, obviamente podía producir más. Pero también había una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? De que obviamente al tener más población, lo que iba a ocurrir es que esa población necesitaba comer y se iban a demandar más alimentos, ¿ya? Pero para cubrir esos alimentos regresaba el boomerang, ¿no? Y justamente se podrían cubrir, pero con costos mayores para el país, ¿no? Y se generaba como una especie de círculo medio raro ahí, ¿no? Por el hecho de que si bien es cierto, hay países que pueden tener gran cantidad de mano de obra y podrían generar riqueza, pero luego en contraparte esos países también necesitaban alimentos para poder cubrir esa gran población que tenían adicional. Bueno, y a fin de mantener los salarios a un nivel anterior, serían necesarios salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación de los beneficios en el producto. Lo que él también resalta aquí es que debido a que suben los precios, la lógica era que para que la gente pudiera seguir comprando lo mismo, tenían que subirle los salarios. Pero al subirles los salarios, lo que sucedía es que el empresario veía mermados sus beneficios, ¿no? O quienes tenían, en este caso, la propiedad del capital, veían mermados sus beneficios porque ahora tenían que pagar salarios más altos porque la gente necesitaba mayor ingreso para poder comprar cosas. Bueno, Ricardo, en ese punto. Bueno, acá hay otros más. Con relación al Ricardo, dice que el proceso de expansión económica podría atentar contra propios crecimientos. La acumulación de capital a partir de beneficios generaría el estado estacionario en el que no habría crecimiento. O sea, nuevamente, miren, él lo que decía es que al tener más mano de obra se podía producir más. Pero regresaba el boomerang en el sentido de que, si bien es cierto, produzco más ahora, pero esa mano de obra necesita también tener más alimentos y yo debería pagarle más por el trabajo que ellos hacen. Eso hace que los sueldos comiencen a subir y el margen de ganancia que tenía el empresario se ve achicado. Y si vemos que el margen de ganancia del empresario se achica, hay menos dinero que el empresario va a reinvertir para poder producir. Y por eso es que él dice que esto generaría un estado estacionario, es decir, la economía se comienza a paralizar porque ya no tienes más riqueza para poder reinvertir y obviamente hasta un punto de que no generarías nuevo crecimiento, ¿no?
Entonces, al volverse ese círculo, ahí sí un círculo vicioso, finalmente el empresario termina comiéndose el margen de ganancia y ya no le queda más para poder reinvertir y por ende la economía no puede crecer. Si eso le pasa a uno, le pasaba a todos. Entonces, él lo veía de esa manera. Ahora, el desarrollo de la teoría de costos comparativos, defendiendo que cada país debía especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo e importar aquellos cuyo costo comparativo fuera más elevado. Esto implica la política de libre comercio ricardiana. Según esta política, cada país debe dedicar su capital a trabajar en aquellas actividades productivas que les resulten más beneficiosas. De esta manera, se atribuye el trabajo con la mayor eficiencia y aumenta al mismo tiempo la cantidad total de bienes, lo que contribuye al bienestar general. Para comprenderlo mejor, se puede ver que hay países que saben hacer, al igual que las personas, ¿no? No todos sabemos hacer lo mismo. Somos más eficientes haciendo ciertas cosas. Y se pudo ver que también los países eran más eficientes produciendo algunas cosas comparadas con otras. Si los llevo al caso ecuatoriano y yo les preguntara en qué es más eficiente Ecuador produciendo, por ejemplo, lo más seguro es que ustedes me dirán camarón, cacao. ¿Ya? Somos un país que quizás estamos especializados en banano, estamos especializados en esa producción, ¿no? Entonces lo que propone Ricardo es que los países no deberían producir de todo, sino que la producción debería estar orientada hacia aquellas cosas en lo que el país es bueno y generar producción en función sobre eso lo que es bueno. Entonces el Ecuador, si sabemos que nosotros somos unos capos cultivando banano, produciendo banano, la lógica es que nos metamos a la producción de banano. Pero, por ejemplo, si no tenemos un desarrollo tecnológico y queremos generar aquí bioconocimiento o biotecnología y no tenemos una base fuerte, o sea, según lo que propone Ricardo, es para qué te vas a meter en eso si no eres especialista en eso, no tienes puntos fuertes en eso, ¿no? Repito, esto pónganlo en contexto, ¿no? Pónganlo en el tiempo que estaban ellos. Parte de esas ideas tienen lógica todavía al día de hoy. Y nosotros seguimos produciendo, repito, banano, camarón y cacao porque somos eficientes en esa producción. Y no nos dedicamos a producir cosas tecnológicas porque lo más probable es que no tenemos una buena base tecnológica para producir. Esto no quiere decir de que en algún momento no podamos hacerlo. O sea, podríamos hacerlo, pero eso implicaría un tiempo, una curva de aprendizaje hasta poder obtener el conocimiento necesario para poder producir de manera más eficiente todo. Muy bien, hasta aquí alguna inquietud, ¿se entiende? ¿Se comprende? Sí, profe. Muy bien, Sí, preguntas, profe. dudas, Sí inquietudes. entiende, profe. Sí, sí, dale. ¿Quieres preguntar algo? ¿Cómo que me dijiste que sí entiendes? Muy bien, entonces seguimos con... Ah, sí, sí se comprendió, bro. Ah, ya, perdón, disculpa, es que te entendí como que no entiendo, entonces por eso te preguntaba. Gracias. A ver, ya, tenemos a otro pensador, en este caso es Robert Malthus. Profesor, con lo último que explicó, o sea, ahí se aplica innovar, ¿no? Innovar algo de que, y no producir lo mismo que estás produciendo siempre. O sea, en realidad el pensamiento de Ricardo hace referencia a que si tú eres bueno haciendo algo, dedícate a aprovechar eso. En realidad creo que es un pensamiento inclusive hasta bastante actual, ¿no? Es decir, por eso decías que si somos buenos en algo, dediquémonos a utilizar ¿cómo es a especializarnos en ese algo. ¿Ya? Pero, repito, lo que yo decía es que no puedo descartar el hecho de que de repente algún país, por cambiar su matriz de producción, se aboque a tratar de crear las condiciones para poder eh, crecer en otro campo. Para bien o para mal, lo que haya hecho el presidente, tomo solamente las ideas, quítenle lo político. Si el pensamiento del presidente Correa hubiera dado su fruto
y nosotros hubiéramos invertido en la generación de conocimiento como nación, se los aseguro que hubiéramos dado un vuelco tremendo. Porque lo que estábamos haciendo ahí es tratando de dejar el hecho de ser simples productores o exportadores de productos primarios para pasar ya a productos procesados con valor agregado e inclusive hasta el desarrollo de conocimiento que exportaríamos a otros. Entonces, si hubiera funcionado eso y cambiado completamente nuestra estructura de matriz productiva, lo más probable es que fuéramos un país mucho más, con una mejor situación económica. ¿Funcionó o no funcionó? Eso lo discutirán ustedes. Yo simplemente me quedo con las ideas. Y lo que siempre me hubiera gustado que funcione es el hecho de que se hubiera concretado esto, ¿no? De que ya habláramos de un Ecuador que producía conocimiento y no solo productos primarios, sino un país que ya generara productos con valor agregado e inclusive conocimiento relacionado a esos productos. Pero bueno, lamentablemente no ocurrió y por lo menos en este gobierno no va a ocurrir. Y Dios sabe qué pasará con los próximos gobiernos. Pero, bueno, tienen bastante para pensar con lo que les dicen estos señores de la economía. No sé si con eso te contesto lo que, o se refiere a lo que mencionaste. Sí, profesor, Ya, perfecto, ahí gracias. queda más claro. Sí. Muy bien. Vamos a entrar entonces con Malthus. ¿Qué hora tienen? Disculpen. 10 y 10. 10 y 10. Ya, no los aburro solamente con este y terminamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Robert Malthus, entonces él es contemporáneo y adversario intelectual de Ricardo. Centró su análisis económico en lo que es la población, cuyo pensamiento se expone en el ensayo sobre el principio de la población. La teoría malthusiana contribuye a criterios recogidos por otros autores donde recopila y relaciona y sistematiza ideas de otros pensadores como por ejemplo de Botero, de Petty, de Wallace, de Odes, otros también aportantes a la teoría económica, con lo cual en su conjunto pasa a ser conocido como la teoría de la población. Vamos viendo qué es lo que puntualmente nos plantea. Creo que sí tengo un detalle de Malthus aquí. Eh, sí. Los principales puntos pueden ser resumidos de la siguiente manera. Lo que plantea en este caso Malthus dice que la población tiende a crecer de acuerdo a una progresión geométrica, en tanto que los medios de subsistencia lo hacen de progresión a manera de progresión aritmética. Ustedes ya vieron cálculo 1, ¿ya? Lo que está diciendo aquí Malthus tácitamente es que la población crece geométricamente, mientras que los medios de subsistencia crecen aritméticamente. Ustedes vieron matemáticas, saben que el ritmo de crecimiento de la población es mucho mayor comparado con el ritmo de crecimiento que en este caso tendrían los medios de subsistencia. Es lo que dice Malthus. Lo anterior genera la necesidad de regular dicho crecimiento explosivo, ¿no? Entonces aquí ya vemos un hombre que dice, a ver, cholitos, aguantémonos un ratito, si somos más cada día acá, hay que de alguna manera tratar de controlarlo por el bien de la economía. En ese contexto, situaciones como las guerras, mire que este pensamiento es a veces duro, pero inclusive se lo ha escuchado con lo que nosotros vivimos con la pandemia. Aquí está el pensamiento marciano, ¿no? Entonces dice, en este contexto, las situaciones como las guerras, epidemias, catástrofes naturales resultarían como factores regulatorios y por lo tanto necesarios. Es decir, que él entiende de que si crece desmedidamente la población, los medios para poder mantener esa población crecen en un ritmo mucho más pequeño. Y hay que tomar algo, hay que hacer algo para que esto no ocurra. Ahora, él dice, bueno, existen ciertas cosas que ocurren que hacen que eso en cierta medida se regule, ¿no? Las guerras, las epidemias, catástrofes harían que parte de la población muera y es un proceso natural dentro de la existencia que tenemos en esta tierra que regularía esta población. Les decía que liguen esto con la actualidad, es lo que justamente nos decían a nosotros, ¿no? Había demasiada gente aquí y por ahí mostraban una señora del FMI diciendo de que era necesario regular la población. Inclusive ella expresaba de que la población anciana había que reducirla, ¿no? Había que disminuirla, ¿ya? Entendiendo la lógica de que para ella la población anciana no produce, pero sí consume. Por eso era importante que hubieran más jóvenes, ¿no? Para poder producir.
Y desde ahí se desprende este tema de que, o las teorías conspirativas que dicen que esta epidemia que recién terminamos es una forma que utilizan las grandes élites, los grandes poderes para tratar de controlar la población mundial. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé qué será, pero sí lo que sé es que las raíces de eso que dicen tiene sentido lo que planteaba Mal. La dispar asignación de recursos productivos podría generar un atascamiento general, en cuanto a que se produjera una inundación de mercancías sin posibles compradores, ¿no? Él también propone el hecho de que tengas población, producir, bueno, produces, pero ¿para qué? Pero produces tanto que al final puede ser que produzcas tanto que no sea necesario. No haya mercado para esto. Se reconocían dos grupos de bienes, el necesario o esenciales y los superfluos o esenciales. Esto ya lo van a ver cuando nosotros veamos la clasificación de bienes en economía. Pero él ya comienza a hablar de bienes esenciales y otros bienes que tienen que ver más bien con el lujo y el uso suntuario, que son superfluos o no esenciales. Es decir, que tú demandas bienes, no solamente bienes, también servicios, que tienen que ver con tu necesidad para poderte desarrollar como un ser humano normal, y hay otros bienes que tú los demandas pero que no son necesarios, ¿ya? No, que tienen que ver más con el lujo, con situaciones superfluas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es necesario? Comida. ¿Qué no es necesario? De repente tener, no sé, un teléfono de última generación, ¿ya? Yo sé que necesito comunicarme, pero tener un teléfono de última generación como que no es tan necesario. Necesito algo para comunicar. Eso lo puedo suplir con otros bienes. Pero él ya comienza a hacer esta distinción entre estos tipos de bienes, debiéndose orientar los recursos productivos a los primeros, sobre los cuales nunca habría saturación en su producción. Porque lógicamente estos productos primeros, los de necesidad, son los que más van a ser demandados y obviamente si crece la población es lo que más van a requerir. Es decir, señores, lo que él dice es básicamente, señores, tenemos recursos que son escasos, esos recursos asignémoslos a producir bienes que sean necesarios para la sociedad y no a producir bienes que sean superfluos y que tengan que ver con el lujo, ¿no? Con cuestiones suntuarias. Los excedentes que quedan en mano de obra de los terratenientes o capitalistas y los recursos del Estado recomendaba su orientación en la ejecución de obras públicas y actividades similares a objeto de incrementar la demanda agregada. Entonces este hombre ya también comienza a hablar de cuestiones macroeconómicas y él dice básicamente es que si hay recursos que no están siendo utilizados, canalíceselo a la obra pública para que esa obra pública simplemente también ayude a generar más producción. Entonces, mejorando carreteras, mejorando hospitales, mejorando medios de producción, teniendo más puertos, eso en cierta medida ayudaría a que la economía creciera y por ende se generara más demanda. Bueno, Malthus, vamos si tenemos algo más de Malthus. Bueno, listo. Hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a seguir revisando estos temas. Espero que no haya sido muy aburrida la clase. En realidad lo que estoy tratando de hacer es de resumirles esta información. Y como ustedes pueden ver, yo no les pido que se aprenden de memoria estos temas, pero sí es importante que los conozcan y vean, repito, el centro de esta clase es que ustedes vean que cosas que fueron escritas hace muchos años aún tienen vigencia en el pensamiento económico, en la teoría económica. ¿Ya? Ese es el gran objetivo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco por su paciencia y si tienen alguna duda, esta información ya está en la plataforma. Por favor, revísenla y me comentan sus observaciones en la próxima clase. Miren los videos. Miren los videos. He linkeado videos para que ustedes puedan tener un poquito más de ideas sobre cada uno de estos temas que les he explicado de manera muy rápida. Sí, Orellana, dime. Profesor, disculpe, he revisado ahorita la plataforma y todavía no se encuentra disponible la información. Y adicional, todavía no he tomado lista, por si es que ya va a cerrar la clase. Ya, voy a cerrar la clase. Lo que les pido es que todos tienen asistencia. De verdad, ya me duele la garganta. He hablado casi 2 horas. Ya, en este momento me quedo subiéndoles ya la información. Ya les prometo que en unos 15 minutitos más ya lo tienen. Ya estoy en casa y es seguro que ahorita lo hago. Vuelvo a cargar. Parece que se ha cargado en el otro curso. Ya les vuelvo a cargar la información. ¿Listo? Listo, profe. No, Estefanía, no estoy Listo, profesor, tomando... gracias. Gracias, profe. Ya. Gracias, profe. Chicos, pasen bien. Gracias. Pase bien. Gracias. Profesor, buenas noches.